daros una interpretación del desfasaje, sin meterme en mucha demostración, ¿vale? Simplemente os digo que esto existe. Delta L de P partido por pi. ¿Qué es esto? Hemos dicho que el desfasaje es positivo si tengo un potencial atractivo. Entonces, un potencial atractivo puede ligar estados. Puede hacer que los dos objetos que se están dispersando se liguen en ese pozo de potencial. Si es muy profundo, la onda se adelanta mucho, con lo cual el desfasaje es muy positivo. Bueno, la idea es que cada vez que se adelante delta L partido por pi, tenemos un estado adicional. O sea, lo que es esto es el incremento. Bien, si es negativo es lo contrario, es la disminución, ¿vale? Voy a asumir que es positivo. Delta L partido por pi es el incremento en el número de estados con energía menor que p cuadrado partido por 2m. Es decir, que si, como una de esas gráficas que os he enseñado, empezamos aquí y el desfasaje va subiendo, es que la densidad de estados es positiva. Y cuando haya pasado a pi, es que hay un estado más. Esa es la interpretación de la delta. Entonces, claro, en el extremo, que es delta 0 partido por pi. Si arguyo de manera semiplausible que delta L de pi nos va dando los estados adicionales, ¿no? Además de las ondas P, debido al potencial, caben más estados, además de las ondas libres, pues ¿qué sería delta de 0? Porque por debajo de 0 no hay nada, ¿no? Sí, están los estados ligados. Esto se llama teorema de Levinson. Sin demostración, simplemente que sepáis que exista, el teorema de Levinson dice que si el desfasaje empieza en npi y luego hace lo que sea, es que hay, si delta L de 0 partido por pi es n, bueno, el teorema demuestra que esto es entero, ¿vale? Pues hay n estados ligados. A energías negativas hay tantos estados ligados como veces pi tenga el desfasaje en 0. Dice, para un potencial VDR esférico, con las condiciones que nos daban la completud asintótica el otro día, el desfasaje satisface, ese es el teorema de Levinson estrictamente, delta L de 0 menos delta L en infinito igual NL pi. La diferencia de la fase entre 0 e infinito es el número de estados ligados veces pi en onda L, ¿vale? En el potencial efectivo dado por la L que sea. Bueno, que sepáis que existe ese teorema, lo tenéis demostrado en el capítulo 12 del libro de Taylor. Voy a daros alguna propiedad más de los desfasajes. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo combinamos con la aproximación de Born? Si el potencial es muy débil, se me podría ocurrir calcular el desfasaje en teoría de perturbaciones. Igual que calculamos la amplitud en teoría de perturbaciones anteriormente. Entonces puedo dar una expresión para el desfasaje cerrada. Lo que se hace es coger el estado de dispersión estacionario del hamiltoniano completo y escribir una ecuación de Lippmann-Schwinger. Ese es el estado libre, de momento angular, y la ecuación de Lippmann-Schwinger me dice que esto es G0 de E por el potencial por el estado completo. ¿Vale? ¿Y por aquí qué veo? Bueno, de esto sacamos como antes la F. A ese estado le saco la F, ya no vuelvo a escribir toda la expresión de la función de onda, hace 3 pizarras, multiplico esto por X, expando y tal, y saco la expresión de la FL. Pues esto es, leyendo aquí, menos 1 entre P cuadrado, integral entre 0 e infinito, diferencial de R, JL de PR, la U que es 2mv, de R, y otra vez la misma psi. Y a esto le puedo aplicar la aproximación de Born. Claro, aquí tengo la F sub L, que es parte de la psi, y aquí vuelvo a tener la psi. Eso es típico de la ecuación de Lippmann-Schwinger. Es una ecuación iterada, ¿no? Iterativa. Pero si me quedo con la primera iteración solo, esto vuelve a ser la función de Riccati S, la función de onda libre esférica. Con lo cual es, en aproximación de Born, menos 1 entre P cuadrado, integral de J sub L por U
por J sub L. ¿Vale? O sea que si tomo el potencial, lo multiplico por dos funciones de Riccati y Bessel y lo integro, obtengo la F en aproximación de Born. Y ahora es fácil sacar el desfasaje, porque el desfasaje era como era, elevado a I delta L por el seno de delta L partido por 2IP. Era la F, ¿no? Voy a ver el límite de P a 0. Eso es la aproximación de Born. ¿Qué pasa ahora en general para P's pequeños? Esto es exactamente 0. Ahora voy a tomar P cerca de 0. A ver qué hace el desfasaje. Habíamos visto que la JL y también la psi L para R pequeño van a parar a una constante por P elevado a L más 1. Debido a la barrera centrífuga, iban como R elevado a L, P elevado a L más 1. Y como SL, que acabo de decir que era 1 partido por P elevado a I delta L seno de delta L, pues puedo mirar, viendo cómo va la psi, de la psi pasó a la F y de la F pasó a la delta. Y puedo ver cómo va la delta. Entonces, delta L de P, cuando P va a 0, va a ser el NP del teorema de Levinson. Y ahora, una constante que voy a llamar A sub L por P elevado a 2L más 1. Toda la información que no conozco a baja energía está aquí, en esa constante, una A. Pues vamos a darle un nombre. A esa A se le llama longitud de dispersión o longitud de scattering. Tiene dimensiones de longitud, esto es un ángulo. Para que esto sea un ángulo, si L es 0, A tiene que ser una longitud. Scattering length en inglés. ¿Vale? Bien, entonces, si estamos a muy bajas energías, hemos dicho antes que dominaba L. Así que me quedo con L igual a 0. Y la sección eficaz, que era 4pi por 2 por L, que es 0, más 1, veces el seno al cuadrado dividido por P cuadrado. Sustituyo eso y me queda este A0 por P elevado a 1. El P cuadrado que viene de ahí cancela ese P cuadrado y me queda el A0 cuadrado. Así que la sección eficaz a baja energía es 4pi A0 cuadrado. ¿Y eso qué es? Eso es el área de una esfera de radio A0. Pero cuidado, porque la esfera puesta perpendicularmente al haz no me enfrenta a un área 4πr cuadrado, me enfrenta a un área πr cuadrado, el círculo que proyecta. O sea que esto podríamos decir que es la mitad del radio de la esfera dura equivalente. O sea, si tengo un blanco y le tiro un proyectil de baja energía, un proyectil muy lento, ¿qué es lo primero que ve del blanco? Una esfera equivalente de un cierto radio, una esfera dura. Y eso es esta longitud de scattering, o sea que el desfasaje a baja energía lo que contiene, aparte del número de estados ligados, pero eso se me van con el seno felizmente, ¿no? Lo que contiene aquí el A0 es el radio de una esfera dura. ¿Vale? Esa es la sección eficaz a baja energía. ¿Cuál es la manera práctica de calcular el desfasaje? Tenéis suerte, me temo que es una ecuación que se tiene que resolver numéricamente, así que no puede caer en un examen. Se llama la ecuación de la fase. A ver, ¿cómo se construye? Imaginaos que no hay potencial. El desfasaje es 0. ¿Vale? Ahora imaginamos que ponemos una rebanadita del potencial. Vamos a añadir esto. Bueno, ahora el desfasaje será un poquito mayor. Delta L me va a contribuir, ¿no? Imaginaos que el potencial llega hasta aquí. Y a ese punto lo voy a llamar R, por ejemplo. ¿Vale? Entonces la idea es decir, si no hubiera potencial, el desfasaje sería 0. Pero si hay potencial le tengo que sumar algo. Y según vaya avanzando hacia la derecha, voy partiendo el potencial en rebanadas y le voy a ir teniendo que añadir algo más. ¿Cuánto más? Claro, el problema es que no es una integral directa del potencial. Porque la onda es una fase. La onda, sabéis que es una onda oscilatoria, a lo mejor aquí tiene un 0. Entonces no hay que añadirle nada correspondiente a esta rebanada. O sea que tengo que integrar de izquierda a derecha numéricamente, sabiendo cuánto desfasaje he acumulado ya, ¿vale? Para ver cuánto le tengo que dar ahora, que depende del potencial que tengo en este punto, pero también de en qué instante de la onda estoy. Bueno, el resultado de hacer ese ejercicio se llama la ecuación de la fase.
la inventó Calogero, un físico italiano, y es delta prima de R igual a menos el potencial absorbiéndole la 2m. Es evidente que tiene que ser proporcional a U de alguna manera, ¿no? O sea que lo que va cambiando la fase en 0, condición inicial, en 0 es 0, y según avanzo con la ecuación diferencial, delta prima de R igual el potencial partido por P por el seno al cuadrado de PR más la fase acumulada hasta ese momento. Claro, eso no hay quien lo resuelva analíticamente, porque la fase que intento resolver, que está aquí a la izquierda, está metida dentro de un seno en el lado derecho. O sea que eso analíticamente no hay manera. Pero se puede resolver numéricamente. Discretizo esto en una malla, empiezo en 0, lo meto al lado derecho, calculo la derivada, lo meto al lado derecho, calculo la derivada en el siguiente punto y voy integrando hacia la derecha. Y entonces obtengo delta L de R, porque estoy integrando sobre la variable R. Cuidado que no he acabado. Cuando llegue al final del potencial, o si el potencial se sigue estirando cuando llega a infinito, ¿no?, el límite de esta función auxiliar, delta de L de R, cuando R tiende a infinito, que posiblemente podría ser, si el potencial está sobre un conjunto compacto, podría ser esa función evaluada en R, eso es el desfasaje de verdad, a la energía P en la que estamos, ¿vale? Todo esto depende implícitamente de P, no lo he puesto. Para cada P hay que resolver la ecuación. P es una constante y la ecuación depende de R. Total, que el desfasaje se puede calcular resolviendo una ecuación diferencial. ¿Cómo se obtiene esta ecuación? Os podéis imaginar. Función de onda libre, función de onda modificada, se sustituye aquí, ¿no? Esa es la manera práctica de hacerlo numéricamente. El siguiente punto que os voy a contar son las resonancias. Los estados ligados no aparecen en el problema de dispersión, porque el desfasaje es para energía positiva y los estados ligados viven para energía negativa. Así que solo aparecen como la condición inicial. ¿Cómo empieza el desfasaje? Energía 0. Pero no los veo en la fase. En la fase no veo la forma del estado ligado. ¿Qué es una resonancia? Una resonancia es un estado de dispersión que se parece a un estado ligado. Vamos a ver en qué sentido. Imaginaos que tenéis algo atrapado detrás de un potencial. Tenemos un potencial y tenemos una partícula atrapada aquí detrás con una energía mayor que 0. La partícula está aquí y de repente se escapa y se encuentra fuera del potencial por una transmisión a lo largo de una barrera, ¿verdad? Ejemplo típico, la desintegración alfa. Es una partícula atrapada detrás de una barrera finita. Esto tiene energía positiva. La diferencia de energía con la partícula cuando se va a infinito y ya no hay potencial, pues es P cuadrado partido por 2m, que es positivo. Si la meto detrás, pues a lo mejor tiene otra energía debido al potencial. Tal como lo he pintado, como la energía ha subido, la energía cinética, debería haber bajado el potencial un poco más, creo. Bueno, total, que la partícula se puede ir a infinito, así que tiene energía positiva. Esto, como sabéis, es una ley de desintegración exponencial, de n de t es menos gamma n, o n de t igual n0 elevado a menos gamma t. Y el otro día discutí que podía, de manera heurística, pensar en una función de onda donde me estoy refiriendo a la pérdida de probabilidad. Tengo aquí una función de onda independiente del tiempo. Ahora tengo una fase elevado a menos it partido por h barra por e. Y ahora lo que pasa es que pierdo probabilidad. Debido a este escape de algunas partículas, la función de onda que tengo aquí va bajando en amplitud, ¿no? Va perdiendo probabilidad. Y eso lo describía con la anchura. Y claro, si elevo esto al cuadrado, obtengo esta ley. Voy perdiendo partículas. De esta se sigue esa. Y una manera de interpretar esto es cuando uno recorta el hamiltoniano. Os comenté que si uno tiene un hamiltoniano H11, H12, H21, H22 y se queda solo con esta caja, H11, esto es la partícula ligada, esto es la partícula en infinito, estos son los términos de acoplo, ¿vale? Si me quedo solo con la partícula ligada, claro, a lo mejor el hamiltoniano era autoadjunto, pero al recortarle el espacio de estados posibles, lo que me queda ya no lo es. Cuando reduzco el hamiltoniano a solo un hamiltoniano sobre este H11,
Hago la reducción de Feshbach, venga, la escribo. Tenemos una ecuación de Schrödinger para un hamiltoniano partido en 2 grados de libertad, digamos la partícula atrapada y la partícula escapada, ¿no? H21 phi1 más H22 phi2 igual a E por phi2. Esa es la ecuación de Schrödinger para una partícula de energía E. Y ahora lo que voy a hacer es despejar aquí phi2. Despejo phi2, igual que hicimos el otro día, como 1 entre E menos H22 H21 phi1. Eso resuelve formalmente la ecuación. Y claro, al hacer esto, puedo añadirle una solución a la homogénea. Dime. De la función, o sea, al separar variables, la parte dependiente del tiempo, bueno, sí que no entiendo, o sea, la resta esa, no, la parte de las energías y la fase y no sé qué. Esto. A ver, hasta ahí es la ecuación de Schrödinger de siempre, ¿no? Separada en... Vale, pues lo que estoy... Pero esta te conserva la probabilidad. Siempre hay una partícula. Si quieres que esto valga exponencialmente, te hace falta otro trozo. Te hace falta, además de la parte imaginaria, una parte real. O nunca generas ese factor. Eso es esto. Esto te está reflejando una desintegración exponencial en la función de onda. ¿Vale? Y te estoy explicando aquí de dónde sale. Si tú tienes un sistema con 2 partes y eliminas una, ¿cómo? Tomo el phi2 y lo despejo formalmente en términos del phi1. Cuidado que al hacerlo se me puede colar otra función, solución de la ecuación homogénea. Pues, y ahora eso me lo llevo a la primera ecuación, combino esta con esta, me queda solo una ecuación para phi1, que es H11 phi1 más H12, 1 entre E menos H22 H21 phi1 igual a E phi1. Me queda una ecuación solamente para la mitad 1 del espacio. Aquí he puesto un 1, aquí he puesto un 1 y aquí he puesto un 1. ¿Vale? O sea que elimino la phi2 de la ecuación de Schrödinger formalmente. Aquí me queda el propagador en el espacio 2. ¿Cómo se interpreta esto? Pues estoy en el espacio 1, voy al 2, me propago en el 2, vuelvo al 1. Eso lo llamamos propagador, ¿verdad? Estoy en el espacio 1, este hamiltoniano me lleva al 2, es el potencial de interacción. Me propago con la G en el 2 y luego con el potencial de interacción, la V, vuelvo al 1. Me quedo en la ecuación de Schrödinger para el 1. Lo que pasa que esto, que puede diverger, hay que regularlo con su I epsilon correspondiente, esto puede no ser hermítico, puede tener parte imaginaria. Y por eso, cuando hay un sistema que puede tener 2 grados de libertad y me olvido de 1, la función de onda me adquiere aquí una parte que refleja la pérdida de probabilidad al otro canal que no considero. ¿Vale? Bien, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Ah, por cierto, aquí hay más cosas que, bueno, ahora no vienen, da igual. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Sí que tienen que ver. Aquí no parece que haya ninguna dispersión. Pero ahora imaginaos que vemos el problema al revés. En vez de mirar una desintegración alfa, voy a mirar el núcleo hijo, la partícula alfa, y la voy a dispersar. Entonces, claro, la partícula alfa se puede acercar, formar un estado de estos durante un tiempo y luego volver a salir. Si lo miro desde infinito, esto es un problema de dispersión. Entra una onda plana, sale una onda dispersada. Pero en el medio se ha podido formar este estado. Puede que la partícula alfa haya pasado la barrera de potencial, se haya quedado atrapado con el otro núcleo, o si lo hacéis con electrón átomo, puede que el electrón se haya acercado al átomo, se haya quedado resonando con el átomo una temporada y luego se haya vuelto a escapar. Y en ese caso, esta teoría es relevante en dispersión. ¿Vale? Eso es lo que nos va a dar la resonancia. Bien, voy a recordaros el propagador. Lo llamaba G y dependía de una variable z, que era la extensión de la energía a ser una variable compleja. Entonces esto es la suma sobre estados ligados más la integral sobre estados no ligados que tienen energía positiva, la suma sobre momentos angulares,
de chi ELM que me devuelve a psi dividido por z menos e. La matriz G, que era el propagador del estado, en dispersión, bueno, he introducido la base de LMs, y si miramos también la descomposición espectral en energías, pues va teniendo para cada LM un z menos e, donde es la e que corresponde a ese estado, que puede ser un estado ligado de energía negativa o un estado de energía positiva. Esto es una fórmula que os es plausible. Sin entrar en mucho detalle, ¿no? Teníamos en estos propagadores G teníamos siempre este denominador, que es en lo que me quiero fijar. Entonces, si hay una resonancia, en el momento que hay una resonancia, esta E va a tener un comportamiento especial en E sub R menos I gamma medios, que era la energía que me salía antes en la función de onda de Schrödinger, donde esta R viene de resonancia, el subíndice. Bueno, entonces en su día os había dicho que esta G tenía los estados ligados, eran polos, ¿vale? En el espacio Z, donde el eje real es la energía y la parte imaginaria me la invento. Los estados ligados eran polos de esa función G y había un corte debido a los estados de dispersión. Bueno, pero si además hay una resonancia, se puede meter detrás de una barrera y quedarse un ratito, me aparece un polo extra, que se debe a que en esa energía R menos I gamma medios hay un estado que es casi estacionario. Va goteando probabilidad, pero está ahí, ¿no? Entonces eso es un polo que está por aquí debajo, porque tiene una parte imaginaria negativa. O sea que las resonancias, los estados inestables, vamos a escribirlo aquí, son estados inestables del sistema compuesto proyectil más blanco, es decir, que si veo una resonancia en la dispersión proyectil blanco, es porque hay un estado inestable del sistema compuesto proyectil más blanco, ¿vale? Aparecen como polos debajo del eje de esta G. Pero claro, la ecuación de Lippmann-Schwinger me combinaba la G con la T. O sea que si son polos de la G, también son polos de la T. Eran proporcionales, aparecía la V y tal, ¿no? O sea que en todas estas funciones de dispersión se nos cuelan polos por debajo del eje real. Bien, lo que quería era ver el aspecto que tienen en el desfasaje en la sección eficaz, que es donde tenemos la física de dispersión. Quito la estructura matemática y vámonos a las cantidades observables. Entonces la onda S en momento angular E, como tiene que tener este polo, que está en la G y está en la T y por tanto está en la S, a través de la ecuación de Lippmann-Schwinger se mete en la S, pues tiene que tener aquí un denominador así. Y algo arriba que no sé lo que es. El residuo del polo no lo conozco. Vamos a pensar que hay una resonancia y una dispersión de fondo. El fondo lo ignoro y me voy a fijar en el polo, porque los polos suelen dominar las funciones complejas. Me da la razón. A lo mejor esto vale 1, si no estoy muy lejos del polo, esto vale 1 y esto vale 100.000. Me puedo olvidar del 1. Bueno, en términos del desfasaje, esto es elevado a 2i delta sub L. Un poquito de trigonometría y podéis escribir esto como 1 más i tangente de delta sub L, 1 menos i tangente de delta sub L. ¿Cómo se hace? Yendo al revés. Escribís aquí qué es el seno y qué es el coseno en términos de la exponencial, simplificáis y sacáis esto. Bueno, ahora comparo. Este denominador va a ser ese denominador y esta expresión me dice cómo es el numerador. O visto de otra manera, esto es unitario. Si tiene que tener este denominador, eso me fija el numerador. Por tener módulo 1. Es una función compleja de módulo 1 de la que conozco el denominador. Ya está. Impongo que el módulo sea 1 y saco el numerador. La manera de hacerlo para no perderse es esta, a lo mejor. ¿Vale? Comparo esto con esto, eso me dice que es la tangente de delta y ya reconstruyo el numerador. Bien, ¿qué sale? Que S sub L de E es igual a E menos ER más I gamma medios dividido por E menos ER menos I gamma medios.
Muy fácil. Y de ahí puedo sacar el desfasaje y la sección eficaz. La tangente del desfasaje cerca del polo, estoy diciendo que el fondo no domina, el fondo es una corrección, cerca del polo es gamma medios entre E menos ER. He identificado esa tangente. Y ahora me puedo llevar esto a la expansión en ondas parciales y ver qué valía la sección eficaz. Sí, sea abajo el número más y gamma medios, si no cuando lo cambio sea menos y gamma medios. Lo he puesto al revés. Es 1 menos esto, así. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Si no, no me sale. Claro, tienes toda la razón. Bien, entonces, de aquí saco el seno de delta L es gamma medios entre la raíz de E menos ER cuadrado más gamma cuadrado cuartos. Asumo que sabéis pasar de la tangente al seno. Hay que sacar el coseno, que es la raíz de 1 menos el seno al cuadrado, ¿no? Y como la sección eficaz, sigma sub L, era 4pi dividido por p cuadrado 2L más 1 en términos del seno al cuadrado del desfasaje, pues queda una fórmula que es la misma que la resonancia de un oscilador. Esto es todo cerca del polo, para que el fondo no moleste. Si estoy muy lejos del polo, cuidado, podría haber más trozos, ¿vale? Pero cerca del polo, esto es una constante que resulta ser 4pi 2L más 1 dividido por 2m y la posición de la resonancia. Y ahora gamma cuadrado cuartos dividido por E menos ER cuadrado más gamma cuadrado cuartos. Esa es la forma de la sección eficaz. Fijaos que esto es un experimento de dispersión y me está informando de las resonancias. Bueno, esto se llama resonancia por razones obvias, parece la resonancia de un oscilador, ¿no? Me está informando de las resonancias, es decir, de los estados casi ligados del potencial. O sea, que me está dando información de cómo es el potencial. ¿Cuántos estados casi liga? ¿Vale? ¿Cuántos estados inestables hay en el sistema compuesto proyectil más blanco? Eso se llama fórmula de Breit-Wigner. Me pidió el profesor del otro grupo que la diera para coordinar. Y quizá debería dibujarla. Si dibujáis la sección eficaz, fijaos que la energía es positiva. Para energía negativa no hay dispersión. Aquí estarían los estados ligados, pero no los puedo ver en un experimento de dispersión, porque el proyectil viene de infinito y siempre tiene energía positiva. Bueno, pues la fórmula de Breit-Wigner tiene la forma típica de la resonancia de un oscilador, centrada en E sub R y de anchura gamma, ¿verdad? Y si pintáis el desfasaje correspondiente a esta fórmula, pues resulta que cuando esté exactamente, ahí acabo de quitar la tangente donde se veía muy bien, la tangente se veía muy bien, cuando esté exactamente en ER, la tangente se hacía infinito, tenía un denominador. Y entonces, como gamma entre E menos ER, la tenéis en el papel hace un minuto, la tangente se hacía infinito, el desfasaje pasa por pi medios. O sea que en ER esto tiene que valer pi medios, el desfasaje empieza en 0, cuando estoy en la resonancia pasa por pi medios y luego se estabiliza en pi. Hemos dicho que cada vez que paso un estado extra, en este caso el estado ligado proyectil blanco, la resonancia esta, cada vez que paso un estado extra tengo que saltar pi. Y en el punto exacto donde está la energía al centro de la resonancia, paso por pi medios en el desfasaje.